Hola, oye, ¿te imaginas estar en una empresa y liderar una empresa donde todas las personas se despierten todos los días súper motivados para empezar a trabajar? Donde tengas todo el optimismo y toda la energía que puedan traducirse en mejores resultados para tu organización, y donde la felicidad no solo es un deseo que tienen todos para ver cuándo lo alcanzan, sino que se convierte en una ventaja competitiva real. Hay muchísimas empresas y muchísimas compañías que caen en esta trampa de buscar mejorar los resultados solo enfocándose en temas de eficiencia, de productividad, en las métricas de desempeño, que son importantes. Pero en el libro de Happiness Advantage, Sean Achor demuestra que cuando hacemos que la felicidad sea la prioridad, los equipos de trabajo son mucho más creativos, mucho más productivos, mucho más resilientes y los negocios crecen más rápido y con mayor estabilidad. Nosotras somos Cristina y Alexa y nos apasiona apoyar a líderes como tú a liberar su potencial para la felicidad y el éxito. El 20 de marzo fue el Día Internacional de la Felicidad y por eso hoy vamos a explorar cómo la felicidad no es solo un estado emocional, sino que es una estrategia empresarial que impulsa la innovación, a la colaboración y al rendimiento. Así que quédate. Súper, Ale, qué gran tema, ¿no? Pero vamos a explorar un poquito más a profundidad qué es el Happiness Advantage y por qué es vital para el éxito empresarial. Este concepto de Happiness Advantage se basa en una idea muy simple, pero que nosotros generalmente lo tenemos como al revés, ¿no? Que la felicidad precede al éxito y no al revés. En un mundo corporativo tradicional solemos creer que cuando tengas éxito vas a ser feliz. Pero la realidad es que la neurociencia ha demostrado que cuando somos felices tenemos muchas más probabilidades de tener el éxito. Y quiero compartirles unas estadísticas que son como muy puntuales en ver cómo las personas que son felices pueden ser mucho más efectivas. Y es que un 31% son mucho más productivas y son felices, y son 3 veces más creativas en la resolución de problemas. Ah, Otra cosa también es que la posibilidad de tomar mejores decisiones y ser más resilientes ante la adversidad es mucho más grande cuando estamos felices. Las empresas que integran este enfoque a su cultura y logran un mayor engagement, tienen mucho menos rotación y tienen un crecimiento mucho más sostenible. Pero cuéntanos, Ale, hay 7 principios que nos menciona el libro de Happiness Advantage. Cuéntanos, ¿en qué consisten? ok, vamos a empezar con el primero, porque que justo retoma lo que acabas de decir, y es como romper este paradigma que hemos muchas veces tenido desde chiquitos y lo vemos en muchas películas, y es como una creencia que de repente tenemos en la cabeza y no sabemos cómo llegó aquí, de cuando alcance el éxito, entonces ya voy a poder ser feliz. Y lo primero que te dice Sean Aker es, no, en realidad es al revés. Entonces, el primer principio te dice la ventaja de la felicidad. Y aquí es donde empezamos a cambiar el chip, a decir la felicidad es la ventaja competitiva por sí misma, porque es la felicidad la que impulsa el éxito, no al revés. Entonces, es darle la vuelta a ese chip en la cabeza, porque la neurociencia ha demostrado que cuando las personas están felices y se mantienen en este estado constante de optimismo, entonces el cerebro empieza a funcionar mejor y eso hace que se mejore la productividad, que se mejore el desempeño. Entonces, para empezar a aplicar este principio en el trabajo, uno, hay que invertir en el bienestar de los colaboradores con programas de salud mental, con reconocimientos, con cosas que los mantengan justo en este estado de optimismo y en estados positivos de ánimo. Hay que crear un estado positivo, un ambiente positivo en las reuniones y en la comunicación interna, tener los conflictos positivos que hemos hablado, empezar con un enfoque positivo en las reuniones, como ya los hemos mencionado en otras llamadas, y también promover las pausas activas justo para alejarnos del estrés, que muchas veces con todo el cortisol y toda la adrenalina que se libera, no podemos estar en un estado positivo. Entonces, pausar estratégicamente y fomentar la interacción social, que vamos a ver en otro principio qué tan importante es. Y por ejemplo,
Siempre hablamos de Google en estos videos porque hay muchas cosas que recalcarles que hacen bien y justo algo que ellos han trabajado mucho es ofrecer estos espacios dentro de su oficina para que sus colaboradores tengan este espacio donde los motive llegar a trabajar, puedan ser más felices y por lo tanto tengan mucho más creatividad y sean mucho más productivos a la hora de crear productos o servicios o mejorar los que ya tienen. Entonces, punto número uno, la felicidad es la mayor ventaja. ¿Cuál es el segundo principio, Cris? El segundo principio es que hay un punto de apoyo y la palanca. Y esto quiere decir que un cambio en la mentalidad genera cambio en los resultados. Es decir, que si cambiamos la forma de ver los desafíos, podemos generar un gran impacto con mucho menos esfuerzo. ¿Y qué son las cosas que tenemos que hacer dentro de nuestras organizaciones para poder aplicar este segundo principio? Es enfocar la cultura en soluciones en lugar de los problemas. Y esto también lo hemos mencionado en alguna de nuestras pláticas previas. Es muy diferente cuando fraseamos diferentes las cosas. Cuando decimos problema, generalmente nos aparece como la nubecita de Papá Pitufo y entonces ya no estamos viendo claro. Entonces, si enfocamos nuestra cultura en soluciones, que estemos en una generación constante de soluciones, la verdad es que el ambiente cambia inmediatamente. También hay que motivar a los equipos a ver los retos como oportunidades de aprendizaje. Es totalmente comprobado que podemos aprender de todos esos momentos de caos y aprender a reconocer esos signos que de repente aparecen para que cuando se presenten futuras ocasiones así, tomemos como mucho más ventaja y seamos mucho más rápidos en nuestra respuesta. Y también desarrollar líderes que fomenten una mentalidad de crecimiento y resiliencia. Esto es súper importante, que nosotros como líderes fomentemos esta cultura con nuestros equipos. Y un ejemplo súper claro de cómo aplicar todos estos puntos en su metodología es Toyota. Creo que también es siempre un punto de referencia para nosotros porque en realidad aplicó toda esta filosofía en su sistema de producción, donde cada problema es visto como una oportunidad para mejorar. ¿Cuál es el tercero, Ale? Está buenísimo. El tercero se llama el efecto Tetris. Y a mí me encanta porque justamente habla de cómo el cerebro tiene esta habilidad de detectar patrones, que ya lo hemos platicado antes. Y por sobrevivencia, por instinto, tendemos a enfocarnos en los patrones negativos, porque antes, o sea, si, no sé, ibas a cazar y en una cueva te encontrabas a un tigre, pues entonces tenía que quedarse ese patrón grabado en tu cerebro para ya no volver a ir a esa cueva. Y de la próxima vez que te encontraras una cueva, entraras con cuidado y no te comieran. Entonces, esos son los patrones que nuestro cerebro está como entrenado para reconocer por default. Lo que te dice Sean Aker es que aquí tienes que entrenar a tu cerebro para reconocer los patrones positivos. Y por eso es como el efecto Tetris, porque cuando estás jugando Tetris, ya puedes reconocer las formas de, como de los bloques que van bajando y dicen, ay, quiero el larguito porque es entre aquí y ese es el que me va a quitar tantas filas y todo. Y entonces ya está súper tuneado tu cerebro a qué es lo que tiene que encontrar. Entonces, lo que él te dice es, cuando tú entrenas a tu cerebro para enfocarse solo en lo positivo o mayormente en lo positivo, eso mejora el rendimiento. Y quien se enfoca solo en los problemas, como tú dices, que tiene su nubecita de papá pitufo, termina bloqueando esta capacidad de innovación porque siempre está en este estado de alerta y de peligro y de, no puedo hacer nada, me estoy atrapado, ¿no? Entonces, para fomentar este enfoque en lo positivo, ¿qué podemos hacer en la organización? Uno, en las reuniones, implementar que cada persona mencione algo positivo antes de abordar lo que sea el tema de la reunión, sobre todo si es un tema donde vamos a abordar algún desafío. Entonces, alguna buena noticia de la semana, algo que les emocione, algo que los tenga inspirados, algo que hayan aprendido nuevo, que quieran compartir con el equipo, algo que los saque de esa mentalidad de nube negra, ¿no? También fomentar el reconocimiento es súper importante entre líderes y colaboradores, entre copares, entre diferentes equipos, de cosas súper pequeñas. No tiene que ser que cerraron el trato millonario del siglo, sino como de, ay, es que hiciste una presentación ayer y te quedó increíble con eso. O sea, las cosas más pequeñas, reconocerlas y hacerlo costumbre es una gran práctica dentro de las organizaciones. Y también es ser como que los colaboradores empiecen a
implementar herramientas como diarios de gratitud. Se ha demostrado en muchísimos estudios que la gratitud es un gran antídoto para el miedo, para el pesimismo, para el estrés, porque justo te hace enfocarte en lo que está saliendo bien, en lo que ya tienes, entonces estás actuando desde una mentalidad de abundancia. Y también podemos implementar tableros de logros en la oficina, que es como una gratitud colaborativa, ¿no? O sea, por ejemplo, en LinkedIn, el equipo de ventas siempre reconoce todas las pequeñas victorias de todos en el equipo de ventas, y como los pequeños milestones que hay en todo ese funnel, para ir manteniendo la motivación alta y que los equipos justo sigan mejorando el rendimiento, ¿no? Está increíble. ¿Cuál es el siguiente, Chris? El cuarto se llama caída hacia arriba, Ale. Y este nos dice que hay que usar los fracasos como oportunidades de crecimiento. Y pues sí, la verdad es que las personas y las empresas más exitosas son aquellas que pueden aprender de sus fracasos y los pueden convertir en trampolines de mejora continua. ¿A qué nos vamos a referir con esto? Cuando suceden errores, que siempre van a suceder errores, hay que analizar el porqué de esos errores y aprender de ellos, pero no a señalar, no a castigar. O sea, cuando llevamos este proceso donde todos aprendemos de algo que no salió bien y lo enfocamos de manera positiva, entonces genera muchísimas más reacciones positivas que si castigamos y que si decimos, es que tú eres el culpable. De nada nos sirve señalar, de nada nos sirve voltear al pasado más que para analizar cuáles fueron los hechos que ocasionaron este error o este fracaso y no volverlo a cometer. Otra cosa que hacen es fomentar la resiliencia con entrenamientos de inteligencia emocional. La realidad es que estos entrenamientos a todos nos hacen falta. O sea, podemos de repente contar con muchos skills, pero si nos hace falta esa parte de la inteligencia emocional, de cómo comunicarnos de la mejor manera, de cómo reconocer el lenguaje adecuado que tenemos que tener con las personas y saber escoger el momento adecuado para decir las cosas, eso puede hacer absolutamente toda la diferencia. Y otra es compartir las historias de fracasos convertidas en éxito dentro de toda la organización, justo para hacer que este aprendizaje se permee por todos lados y que todo el mundo sepa, de repente también ver que alguien más reconoce que se equivocó, también nos da así como el, no nada más soy yo, ¿no? Sí. Entonces, es importante también reconocer esto con toda la empresa. Y aquí para compartirles, todos sabemos lo exitosas que son las aspiradoras Dyson, ¿verdad? Son así como el top of mind que tenemos. Pero ellos probaron más de 5,000 prototipos antes de poder lanzar su primera aspiradora sin bolsa. Entonces, o sea, fue un sí se puede, cómo aprendemos. ¿Qué más sale? ¿Cuál es el siguiente principio? Buenísimo. El siguiente se llama el círculo del zorro. Y básicamente habla de muchas veces cuando queremos implementar un proyecto grande o un proyecto retador, que lo vemos como muy grande en el futuro, podemos sentirnos como muy abrumados, ¿no? De, ¿cómo voy a llegar a eso? O sea, ¿cómo voy a escalar el Everest? Entonces, lo que hay que hacer es enfocarte en tu círculo más próximo de control, ¿no? Es ese dicho de cómo te comes un elefante, pues a mordidas, ¿no? Entonces, justo lo que habla este principio es, enfócate en esos pequeños logros, en esas pequeñas metas para llegar a la gran meta, y eso te va a generar poco a poco ese impulso y esa confianza para seguir avanzando en vez de sentirte abrumado o frustrado o estresado porque no has llegado a esa gran meta, ¿no? Es como darte, como cuando tienes que estudiar y te ponías un chocolate en cada página para irte recompensando por avanzar en tu capítulo. Bueno, eso sí, oye. Entonces, así ya no te sientes tan abrumado. Entonces, ¿qué puedo hacer ya prácticamente dentro de la organización? Lo que siempre les recomendamos y es como el enfoque de todas las anuales y todas las trimestrales. Tengo mi meta, mi BIHAG, que lo parto en metas de 3 a 5 años, que lo parto en metas anuales, que lo parto en metas trimestrales y lo parto en metas semanales, ¿no? Entonces, es dividir ese gran proyecto en metas mucho más masticables, ya sea diarias o semanales, para que pueda no solo ir avanzando y midiendo ese progreso, sino que yo también tenga ese sentimiento
de logro, de sí lo estoy haciendo, o sea, y voy viendo cómo se va construyendo este proyecto y se siente increíble y es un sentimiento de realización padrísimo. Y también cuando vaya teniendo esos pequeños logros, hay que celebrarlos con el equipo, ¿no? Hace poquito alguien me dijo una frase de, sí, está bien que veas todo lo que todavía te falta, está bien, pero no dejes que eso te opaque todo lo que ya has avanzado. Entonces, y finalmente, capacitar a los líderes para que cuando tengan que establecer proyectos con sus equipos, justo puedan establecer los pasos súper concretos que los van a llevar a esa gran meta. Y esto es mucho de lo que hace Amazon, por ejemplo. Siempre en sus operaciones tiene mejoras incrementales diarias con un feedback muy continuo y eso le permite seguir innovando y seguir creciendo y seguir siendo mucho más creativo en sus soluciones, ¿no? Entonces, principio número 6, Chris, ¿cuál es? Principio número 6 es la regla de los 20 segundos, Ale, que quiere decir que hay que reducir la fricción para crear hábitos positivos y sostenibles. ¿Esto qué quiere decir? Que si queremos desarrollar hábitos positivos, debemos hacerlos más accesibles y reducir la fricción que nos impide realizarlos. Y aquí vamos a hablar mucho de procesos y de facilitar los accesos, o sea, lo que podemos hacer para que se pueda aplicar esta regla es simplificar los procesos para aumentar una adopción de buenas prácticas. Entre más sencillo sea el proceso y todo el mundo sepa qué tiene que hacer, hasta dónde está delimitado su responsabilidad y hasta dónde le pasa la estafeta al otro, eso va a ser mucho más sencillo y va a generar un sentimiento de felicidad y de bienestar para todos. Facilitar el acceso a herramientas de capacitación y desarrollo profesional. Creo que todo el mundo tenemos, o todos deberíamos tener esa hambre por ese conocimiento, por cómo aprender cositas. De repente, hasta las más chiquitas, de repente hacen que nuestro proceso o nuestro día a día se haga mucho más simple. Entonces, esto es súper importante que todo el equipo sienta que tiene acceso a ese tipo de herramientas. Y también hay que diseñar oficinas y sistemas que incentiven a tener hábitos saludables. Ya hemos visto lo importante también para sentirnos bien, para estar felices, que tiene que ver la alimentación y el que no pasemos demasiadas horas sin comer y demás. Entonces, tener estaciones de snacks saludables o estos escritorios ergonómicos que te ayuden a estar cómodo durante todas tus horas de trabajo, sin duda alguna ayuda muchísimo a fomentar la felicidad. Y así es como Netflix hace que sus contenidos sean, muy fáciles, con una interfaz muy intuitiva y de reproducción automática, eliminando con esto que los usuarios tengan la barrera de entrar y, ¿y ahora cómo era? Y creo que lo vemos constantemente en todas las plataformas porque lo que están buscando es que este journey de los usuarios, que somos, pues, prácticamente todos, sea de lo más agradable posible, porque cuando entras a algún lado y te encuentras con que o el proceso no es fácil o no es amigable, pues tienes una resistencia enseguida a hacerlo. Y cuéntanos, Ale, ¿cuál es el último de estos 7 principios? El último me encanta. El último es la inversión social. Y básicamente te dice que las relaciones interpersonales fuertes, o sea, los lazos profundos con otras personas, son realmente la clave de la resiliencia y el éxito. Y aquí lo que dice Sean Aker es que muchas veces, o sea, eh, muchas veces en esta cultura en la que vivimos se tiende a ser como muy individualista, ¿no? Muy de yo puedo con todo, yo lo resuelvo y no debo pedir ayuda porque entonces la gente va a creer que no puedo y estoy súper estresado, entonces necesito tiempo para mí, como para ir hacia adentro y calmarme y no sé qué, ¿no? Y hay varios estudios que hicieron en universidades como las Ivy Leagues, donde el estrés es muy alto para los que acaban de entrar y vieron que había dos tipos de estudiantes, los que se aislaban justo porque la carga de trabajo era muchísima, el estrés estaba súper alto, entonces se aislaban porque tengo que sacar este proyecto y tengo que estudiar para el examen y no tengo tiempo para ir a fiestas porque tengo que sacar dieces y bla, bla, bla. Su nivel de estrés, de depresión, de soledad aumentaba muchísimo.
En cambio, los otros alumnos que tenían la misma carga de trabajo y la misma presión de las buenas calificaciones y todo, que decían, ¿sabes qué? Pero voy a hacer un grupo de estudio para que entre varios nos juntemos a ver el material, o me voy a tomar 5 minutos de descanso para ir por un café con mi roomie, o voy a ir a esta fiesta y ya mañana le entro todo el día al estudio, lo que sea. Ellos eran mucho más resilientes, tenían mucho más calificación, de mucho mejores calificaciones, perdón, y era más probable que esos eran los alumnos que no abandonaban el programa a la mitad por burnout, ¿no? Entonces, básicamente lo que te dice Sean Aker es que el éxito no depende solo de lo individual, sino de las conexiones que tenemos y que las personas con las redes sociales más sólidas son mucho más resilientes y logran los mejores resultados. Entonces, muy sencillo, en la organización tengo que fomentar justo esa cultura de apoyo mutuo y de trabajo en equipo y ver cómo puedo fomentar espacios para la socialización y el networking interno. Y también si se puede implementar mentorías o programas de desarrollo colaborativo, está increíble. Yo me acuerdo que cuando estaba en Growth Institute, nos daban como nuestros vales para irnos a comer a un restaurantito y nos íbamos todos juntos. O sea, teníamos una hora para la comida, nos íbamos todos solo a comer y a platicar, hacíamos la pregunta del día, era increíble. Sé que Daniel tiene esta política de, se quieren ir un día después de trabajar por unas chelas o algo así, Growth paga. O sea, ese tipo de prácticas para incentivar las relaciones más allá de solo el nivel laboral es buenísimo, porque eso de no vienes al trabajo a hacer equipos es una práctica falsa y es destructiva y no te lleva a ningún lado. Y esos son los 7 principios de la felicidad. Qué interesante tema, ¿no? Aquí, como podemos ver, la felicidad no es solo un lujo, sino que nos da todo un extra en los negocios y en realidad nos da una ventaja competitiva real. Si queremos liderar una empresa con un crecimiento sostenible y que los equipos estén comprometidos, hay que empezar por crear un ambiente donde la felicidad no sea una meta futura, sino el punto de partida de todo lo que hacemos. Porque cuando las personas son felices, ya dijimos, trabajan mejor, piensan mejor y llevan a la empresa mucho más lejos. Entonces, si te gustó este contenido, compártelo con otros líderes que necesiten transformar su manera de innovar. Nos vemos en el próximo video y no se les olvide, hay que ser felices. Hasta la próxima. Bye.